Como sabéis, grabo un podcast diario, Más que Teclas, y muchos de vosotros os estáis preguntando cómo hacer un podcast. De hecho, sois varios los que me lo habéis comentado por privado. Pues bien, aprovechando este nuevo micrófono que tengo de Elgato, el Wave 3, en este vídeo del canal os voy a comentar cómo se realiza un podcast de la forma más fácil posible para que así podáis contar al mundo vuestra historia, porque todo el mundo tiene historias que contar. Así que nada, si queréis saber cómo es este Wave 3 del Elgato y sobre todo si queréis saber cómo grabar vuestro propio podcast, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este micrófono, voy a empezar comentando cuáles son sus principales especificaciones técnicas y funcionalidades para que os familiaricéis con él y os sea más fácil su uso. El micrófono Wave 3 del Elgato está súper bien construido. Fijaos, está totalmente hecho de metal, un metal muy resistente que nos va a permitir disfrutar de nuestro micrófono muchísimo tiempo. La rejilla, como podéis observar, también está construida de metal, un metal muy sólido y con un diseño muy bueno. Me ha gustado mucho este micrófono Wave 3. Uno de los detalles que me encantan, sobre todo para los que somos podcasters, es tener un botón mute, es decir, un botón silencio táctil en la parte superior para que en un momento dado podamos anular fácilmente nuestra voz, caso por ejemplo de que estemos participando en una entrevista, etcétera. Luego en la parte frontal tenemos tres luces indicadoras que nos van a permitir regular los parámetros del micrófono de una forma muy sencilla. Todo ello se hace a través de una ruleta botón que tenemos justo en la parte inferior. Con el botón situado en esta ruletita nos permite cambiar entre las tres posiciones que son los parámetros del micrófono. La primera es la ganancia del propio micrófono, que como podéis ver también se puede visualizar en los LEDs que hay en la parte inferior. La segunda es nuestro nivel de auriculares, es decir, nuestro nivel de monitorización, que se consigue conectando unos auriculares a la salida jack de 3,5 milímetros que tiene el micrófono en la parte trasera. También podemos ver abajo el nivel en el que está situado esta monitorización. Y luego por último tenemos el botón mezcla que nos permite intercambiar entre el micrófono y el PC. Como veis, todo de forma muy sencillita, con este control mecánico que tenemos situado en la parte delantera del micrófono. Una de las cosas más importantes es reducir lo que es el popeo cuando estamos hablando en el micrófono, y por eso el Elgato dispone de un filtro que está también construido en metal y que se va a notar mucho a la hora de reducir dicho popeo. Además, también el Elgato dispone de un soporte con unas gomas de forma que el micrófono va a quedar flotando, y aunque este soporte está destinado a lo que es un brazo sujeto en una mesa, también lo podemos utilizar con el propio pie de micrófono para reducir así el ruido de los golpes que demos en la mesa cuando estamos haciendo nuestras grabaciones. Es muy importante, ya que yo, por ejemplo, muchas veces a la vez que estoy hablando estoy escribiendo y reducimos mucho lo que es el ruido de teclas y golpes no deseados. En la parte trasera del micrófono tenemos el puerto USB tipo C que nos permite conectar el cable al PC para realizar las grabaciones, y también tenemos una salida de audio jack de 3,5 milímetros para conectar los auriculares. El micrófono está sujeto por dos tornillos situados en ambos lados del mismo, y luego tenemos una peana de metal bastante pesada con una base de goma que le va a dar mucha adherencia a nuestra mesa. Lo que es el pie del micrófono va roscado y tenemos la posibilidad de un extensor, como podéis ver ahí, que nos va a permitir ganar en altura para colocarlo directamente delante de nuestra boca. Para mí es un accesorio muy simple pero imprescindible. Este es el soporte que os comentaba anteriormente, que como veis encaja perfectamente en el pie del micrófono, y luego quitando los tornillos pertinentes de dicho micrófono lo podemos colocar en este soporte, como podéis apreciar en la imagen. Además, podemos aprovechar también dichos tornillos para, junto con el soporte, colocar el filtro anti-pop que os comentaba anteriormente. Como podéis ver, nos queda un micrófono para podcasting
que es, bajo mi punto de vista, de lo mejorcito que tenemos a día de hoy en el mercado, en lo que a calidad-precio se refiere. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo es este Wave 3, os voy a comentar cómo grabar vuestro propio podcast de forma sencilla, ya que hay muchas formas de hacerlo, y sobre todo cómo poder publicarlo de forma gratuita para llegar a un número de oyentes lo más amplio posible. Para publicar un podcast sin complicaciones de vida y de forma totalmente gratuita, mi recomendación es que elijáis la plataforma Anchor FM, una plataforma que nos permite crear nuestros episodios del podcast y distribuirlo no solo en dicha plataforma, sino también en Spotify, iTunes, etc. Una vez dados de alta en esta plataforma, a la cual se accede a través de nuestro navegador de internet, yo en mi caso estoy utilizando Safari, simplemente hemos de pulsar este botón de aquí para poder realizar la grabación de nuestro primer episodio. Aquí tenemos lo que es el panel de herramientas, pulsamos el botón Record para empezar a capturar el audio directamente desde nuestro micrófono Elgato Wave 3, que como podéis ver aquí ya está seleccionado en este desplegable. Para empezar a grabar simplemente pulsamos el botón Start Recording Now. Bienvenidos al podcast Más que Teclas, grabado con el micrófono Wave 3 y que va a ser publicado en la review de dicho micrófono en el canal de YouTube de Más que Teclas. Este se puede considerar el primer episodio de mi pequeño podcast, que va a servir como ejemplo a todos los que estáis viendo este vídeo para poder publicar vuestro podcast de forma fácil y rápida. Una vez que hemos acabado el episodio, simplemente pulsamos el botón Stop Recording, esperamos unos segunditos a que se procese y como podéis apreciar aquí ya lo tenemos disponible para ser publicado. Incluso esta aplicación nos permite subir audios que hayamos grabado externamente con otra aplicación desde nuestro PC. Una vez que hemos terminado de grabar nuestro audio, pulsamos el botón más, este que os señalo aquí, y de esta manera este audio que está en nuestra librería es el que vamos a asignar a nuestro primer episodio del podcast. Para guardar los cambios de dicho episodio, pulsamos el botón Save Change. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito, simplemente tenéis que localizar justo aquí el botoncito suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Aquí escribimos el título de nuestro primer episodio, añadimos una breve descripción. Aquí en este desplegable podemos indicar cuándo queremos publicar el episodio, si lo queremos justo ahora o bien si lo queremos programar para otro día en otro horario distinto. Yo en mi caso lo voy a publicar ahora mismo. Podemos incluso establecer el número de temporada, el número de episodio, si es un episodio con contenido explícito, añadir encuestas para Spotify, etc. Una vez que ya tenemos relleno lo que es nuestro primer episodio, pulsamos el botón Next y pulsamos el botón Publish. Como veis aquí nos indica que nuestro podcast va a estar próximamente disponible en Spotify, pulsamos el botón Continuar y ya desde aquí tenemos la URL del podcast en Spotify, la URL del podcast en Anchor e incluso, como podéis ver aquí, podemos añadir nuestro podcast a iTunes. Para ello lo podríamos hacer a través de Apple Podcast Connect. Y no solo eso, sino que también lo podemos hacer con Google Podcast, con Overcast y con un montón de plataformas de podcasting para que nuestro podcast no solo esté disponible en Spotify y en Anchor, sino que esté disponible en muchísimas plataformas más. Vamos ahora a cambiar lo que es la información de nuestro podcast. Para ello nos vamos al botoncito Go Podcast Setup, escribimos nuestro nombre del podcast, añadimos una descripción, una categoría, en mi caso va a ser tecnología, y un idioma, en mi caso español. Pulsamos el botón Continuar. Elegimos una imagen para nuestro podcast, por ejemplo podemos subir una o elegir una de las prediseñadas, pulsamos el botón Continuar. Si queremos podemos modificar la alineación del texto o incluso el tipo de letra del mismo y una vez modificado pulsamos este botón de aquí. Bajamos justo aquí abajo, escribimos en mi caso nuestro nombre y podemos personalizar lo que es nuestra URL del podcast o incluso añadir nuestras redes sociales. Una vez hecho las modificaciones, pulsamos sobre el botón Save y ya lo tenemos. Si ahora nos vamos al escritorio, como podéis ver aquí ya tenemos nuestro podcast creado y aquí en la opción episodios tenemos disponible nuestro primer episodio que como podéis observar aquí está publicado de forma correcta.
Transcurridos unos minutos desde la creación de nuestro podcast, si ahora introducimos esta URL en la aplicación de Spotify o en el navegador, ya tenemos publicado el podcast en Spotify correctamente y fijaos, aquí tenemos ya el primer episodio al cual pues podemos reproducir fácilmente a través del botón play. Bienvenidos al podcast Más que Teclas, grabado con el micrófono Wave 3 y que va a ser publicado. Además, usando esta URL de Anchor podemos dar de alta nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que os comentaba con anterioridad. Bueno, ¿qué os ha parecido el micro Wave 3 del gato y sobre todo, qué tal el podcast? Bien, ¿verdad? Es muy sencillo y todo el mundo de los que estáis viendo este vídeo podéis hacerlo. Si comparo el micro del gato con el Yeti Blue que tengo en casa, he de comentar que estoy mucho más satisfecho con este del gato por una sencilla razón. Porque el Yeti es demasiado sensible, capta mucho todo el ruido exterior y el audio no sale tan bueno y tan nítido como podéis escuchar que está saliendo ahora mismo con este Wave 3 del gato. Existen muchas formas de grabar y publicar un podcast. Yo he comentado la que considero más sencilla, ya que yo utilizo WordPress, atajos de iOS y es algo más laborioso, pero si tenéis más interés y queréis que profundicemos en otros medios y otras formas de grabar un podcast, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. También os voy a dejar los enlaces de compra y enlaces con más información sobre este micrófono del gato, el Wave 3 y sus accesorios por si queréis haceros de uno. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de cómo crear un podcast usando un micrófono Wave 3 del gato. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.